Gyananjana Shalakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vṛnda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare. Okay, aquí vamos a Bhagavad Gita, escrito por amigas. Se vende, es como 8 puntas el tipo. Okay. ¿Quiere la computadora? ¿Ah? Yo puedo leer. Soy super hombre. So, Bhagavad Gita 8.21. Si conoce usted un programador de computadores, es binary, ¿no? 8.21. Todos son números binarios. Yeah, okay. Avyakto. Avyakto. No manifiesta. No manifiesta. Akṣaraḥ. Akṣaraḥ. Infalible. Infalible. Iti. Así pues. Uktaḥ. Se dice. Avyakto kṣara iti uktas. Avyakto kṣara iti uktas. Avyakto kṣara iti uktas. Tam. Āhuḥ. Paramāṁ gatim. Tam āhuḥ paramāṁ gatim.
avyakto kṣara iti uktas, avyakto kṣara iti uktas, tamahu paramāṁ gatim, tamahu paramāṁ gatim, yam prāpya, yam prāpya, na nivartante, tadama, paramāṁ. paramāṁ. Aquello que los vedantistas describen como no manifiesto e infalible, aquello que se conoce como el destino supremo, ese lugar del que después de llegar a él nunca se regresa. Es mi morada suprema. Ok, repite por favor. Aquello que los vedantistas describen como no manifiesto y infalible, aquello se conoce como el destino supremo. Ese lugar del que después de llegar a él nunca se regresa. Esa es mi morada suprema. So maybe, Entonces tal vez yeah, we can achieve that supreme abode tonight podemos lograr esa suprema morada esta noche and never come back. y nunca regresar. So you have to pass out the Kool-Aid, right? Entonces tenemos que pasar el Kool-Aid, Jonestown. It's an old story. una historia, una vieja historia. Everybody committed suicide. Todos cometieron suicidio. Okay, ready? We'll never come back. Nunca vamos a regresar. Find the empty house, right? Y encontraremos la casa vacía. Where did they go? ¿Dónde fueron? Okay, significado. Significado. En el Brahma-saṁhitā se describe la morada suprema de la personalidad de Dios, Kṛṣṇa, como cintāmaṇi-dhāma, un lugar en el que cumplen todos los deseos. La morada suprema del Señor Kṛṣṇa, conocido como Goloka Vṛndāvana, está llena de palacios hechos de piedra de toque. Allí también hay árboles llamados árboles de deseos, sánscritos, kalpa vriksha, que dan cualquier tipo de comestible que se les pida. Y hay vacas, conocidas como vacas surabi, que suministran leche de cantidades ilimitadas. En esa morada el Señor lo sirven cientos de miles de Lakshmi, y a él se lo llama Govinda. Ese es un texto de Brahma-saṁhitā, ¿no? So, no hay mucho a aprender. El Señor original y la causa de todas las causas, Govinda. El Señor original y la causa de todas las causas. El Señor acostumbra a tocar su flauta. Venum Kvananta Maravinda. Su forma trascendental es lo más atractivo que existe en todos los mundos. Sus ojos son como pétalos de, y el color de su cuerpo es como el color de las. Es tan atractivo que su belleza supera de las miles de cúpidos. Él lleva una tela azafrán, una guirnalda alrededor del cuello y una pluma en el cabello. En el Bhagavad-gītā, el Señor Kṛṣṇa solo da una pequeña indicación acerca de su morada personal, Goloka Vṛndāvana, que es el planeta supremo del reino espiritual. En el Brahma-saṁhitā se da una descripción vívida de él. La literatura védica, Kaṭha Upaniṣad 1.3.11, declara que no hay nada superior a la morada de la Divinidad Suprema, y que esa morada es el destino último. Purushanna param kinchit
sakasta paramāṁ gatim. Cuando uno llega a ella, nunca regresa al mundo material. La morada suprema de Kṛṣṇa y el propio Kṛṣṇa no son diferentes entre sí, ya que son de la misma calidad. En esta tierra, Vṛndāvana, una ciudad que se encuentra a 145 kilómetros del sureste de Delhi, es una réplica de ese Goloka Vṛndāvana Supremo ubicado en el cielo espiritual. Cuando Kṛṣṇa descendió a esta tierra, se divirtió en esa región específica conocida como Vṛndāvana, que ocupa unos 218 kilómetros cuadrados del distrito de Mathura, India. Wow, bien. Pequeño, pero Bhagavad-gītā, Bhagavad-gītā. ¿cuál es el tamaño de Bhagavad-gītā? Aquí, más o menos, ¿no? Sí, todo el sánscrito. Yeah, no es muy grande Bhagavad-gītā, pero entonces tenemos mucho más aquí de Prabhupada. No hay índice. Pequeño índice. Wow. Versos, alfabeto, glossary, biografía de Prabhupada. This is the key. Yeah. This is Bhagavad-gītā. Right? And this is the commentaries of Prabhupada. Estos son comentarios de Prabhupada. This is his illumination. Es su iluminación. Because Bhagavad-gītā Porque el Bhagavad-gītā is mostly talking about paramāṁ. principalmente hablando de paramāṁ. It's talking about liberation. Hablando de la liberación. Yeah. Srimad Bhagavatam starts El Srimad Bhagavatam comienza historically históricamente and philosophically, y filosóficamente, where Bhagavad-gītā finishes. donde el Bhagavad-gītā finaliza. Yeah, Bhagavad-gītā starts with a very simple idea. El Bhagavad-gītā comienza con una idea muy simple. We're not this body. No somos este cuerpo. Okay? ¿De acuerdo? Yeah? Okay. But for many people, Para mucha gente it's a big surprise. es una gran sorpresa. We did a program with Bhakti Swarup Damodar Swami. Hicimos un programa con Damodar Swami, Spiritual education, educación espiritual, the missing link in modern education. el eslabón perdido en la educación moderna. It was in Madras. Fue en Madras And it was organized by the Ministry of Education y fue organizado por el Ministerio de Educación from the state. del Estado. And a lot of big people there, no? Y había muchas grandes personalidades allí. So one of the people that came Y una de las personas que vino was the head of the Department of Physics era el jefe del departamento de física for IIT Madras. del Instituto Tecnológico de India de Madras. Yeah, it's one of the most powerful organizations in India. Es una de las organizaciones más poderosas de India. So we're presenting these ideas, you know. Estábamos presentando estas ideas And he told Swarup Damodar Maharaj, y le dijo a Swarup Damodar Maharaj, Swamiji, Swamiji, usually these conferences are so boring. generalmente estas conferencias son tan This aburridas, is so exciting. pero esto es tan excitante. Just imagine, Solo imagínate, we aren't the body. nosotros somos el cuerpo He's Indian. y él es hindú. Yeah. So actually it's considered confidential knowledge. Y de hecho esto es considerado conocimiento The confidencial. Bible, La Biblia, Quran, el Corán, Confucius, Confucio, they're giving so much advice, no? te han dando tantos consejos, How to live cómo vivir happily in this world. felizmente en este mundo. Yeah, the Bible, everything, they tell you how to have a family and be happy. Sí, la Biblia todo el tiempo te están diciendo cómo tener una familia y ser feliz. And you go to heaven, Te vas al cielo, but heaven's just like here, you know? pero el paraíso es como aquí. No? Jehovah's Witnesses, O sea, los testigos de Jehová they have their pictures like that. tienen sus pinturas. I remember one of those. Yo recuerdo una de ellas. It was a barbecue. Había un asado Yeah, and people they were sitting out back of their house. y la gente estaba sentada atrás en sus casas. It was a modern house with a flat roof like that, Era una casa moderna con un techo plano and it had a television antenna. y tenían una antena de televisión. So don't worry, you know. Entonces, no te preocupes, There's television in heaven. hay televisión en el paraíso. Yeah, and there was one lion, Y había un león, one lamb, un cordero, one black guy, un hombre negro, one Chinese woman. un chinito, Yeah, and grandmother was there. y la abuela estaba The allí, dog was el there. perro estaba allí, Everybody was there, todos estaban allí, having a barbecue together. teniendo un asado juntos. This was their idea of heaven. Y esa es la idea de ellos del paraíso. But God wasn't there. Pero Dios no estaba allí. Yeah, okay.
So this is what everybody's talking about in the Vedas. Entonces esto es lo que todos están hablando en los Vedas, But then confidential knowledge pero el conocimiento confidencial is that we're not the body. es que no somos el cuerpo. Yeah. But Krishna doesn't stop there. Pero Kṛṣṇa no se detiene He allí, gives more confidential knowledge. da más conocimiento confidencial, There is a supreme soul. que hay una alma suprema. Because some people believe there's no supreme soul. Porque algunas personas creen que no existe el alma suprema. We're eternal. Somos eternos, There's laws of karma. están las leyes del karma, But pero by manipulating the laws of karma, mediante la manipulación de las leyes you del karma, can become God. te puedes volver Dios. Yeah. And then the most confidential knowledge Y el conocimiento aún más confidencial is that actually we are servants of the Supreme Soul. es de hecho que somos sirvientes del Espíritu Supremo. Yeah, but it's not, Krishna doesn't go much beyond that in Bhagavad-gītā. Pero Kṛṣṇa no va más allá de esto en el Bhagavad-gītā. He shows universal form. Él muestra la forma He universal, shows his four-arm form. él muestra su forma de 4 brazos, And just for a moment, y solo por un momento he shows his Somya Vapu, él muestra su Somya Vapu, very beautiful form. una forma muy hermosa. And that's all it says. You know. Y eso es todo lo que He dice, showed a very beautiful form. que él mostró una forma muy bonita And he told Arjuna y le dijo a Arjuna that even the gods in heaven que incluso los dioses en el cielo want to see this form. quieren ver esta forma, It's very attractive. que es muy atractiva. But of course, Prabhupada says in the Bhagavad-gītā, in the purport, Pero Prabhupada cita en los significados, yeah, this is Krishna's form in Goloka. sí, esta es la forma de Kṛṣṇa en Goloka. So here he's saying the same thing. Y aquí está diciendo la misma cosa. Yeah, avyakto kṣara uktas paramāṁ paramāṁ gatim. There is my supreme abode. Que existe mi morada suprema. But Prabhupada gives explanation in the purport. Pero Prabhupada da una explicación en el significado. So there's a lot of, very advanced knowledge in Bhagavad-gītā as it is. Entonces hay un montón de conocimiento avanzado en el Bhagavad-gītā tal como es. In Chaitanya-charitamrita and so on. Incluso del Chaitanya Charitamrita. I'm teaching it now in Bhakti Shastra. Yo lo estoy enseñando ahora en el Bhakti Shastra. And I'm so many, it's just like a new book almost. Y es como casi un nuevo libro. And some of the references Prabhupada's making, Y algunas de las referencias que Prabhupada está haciendo, I wouldn't even have understood 20 years ago. o sea, ni siquiera los hubiese entendido hace 20 años. There's so much to understand. Entonces hay tanto que entender. But this is the whole goal. Entonces, pero este es todo el objetivo. What is the goal of our yoga? ¿Cuál es el objetivo de nuestro yoga? Conectarnos con Krishna. Prema. Conectarnos con Krishna. Huh? Ser consciente de la conexión con Krishna. Conscious of our connection with Krishna. Yes. Prabodhananda Saraswati says. Prabodhananda Saraswati dice. Prabodhananda Saraswati. Yeah. Prabodhananda. He's the uncle of Gopal Bhatta Goswami. Es el tío de Gopal Bhatta Goswami. He's very high class Brahmin. Un brahmana de muy alta clase. Yeah, from Sri Rangam. De Sri Rangam. In South India. El sur de India. And his brother was Venkatavata. Y su hermano era Venkatavata. And Lord Chaitanya stayed with them during one Chaturmasya. Y el Señor Chaitanya se quedó con él durante un Chaturmasya. 3 months. Por 3 meses. In South India. En el sur de India. It's very high class Brahmins. Y un brahmana de muy alta clase. Yeah, so he was from the Sri Vaishnava Sampradaya. Él era de la Sri Vaishnava Sampradaya. Worshiping, Radha and worshiping Lakshmi and Narayan. Adorando a Lakshmi Narayan. And very formal. Muy formal. So he said. Él dijo. Vanchitoshmi. Vanchitosmi. It means I was cheated. Y significa yo fui engañado. Yeah, so he said. Él dijo. I was raised up in the opulent worship of Lakshmi and Narayan. Yo fui criado en la adoración opulenta en Lakshmi Narayan. Shriman Narayana Narayana Narayana. And big artiques, O sea, grandes aratics. With hundreds of Brahmins beating on drums. O sea, con cientos de brahmanas pegándose, tocando tambores. Offering ghee in the fires. Ofreciendo ghee en los fuegos. The Brahmins are sweating ghee. O sea, los brahmanas están sudando ghee. Shriman Narayan. Like God, O sea, si bien Dios. You hear these prayers they chant, it's unbelievable. Entonces, las oraciones que cantan es increíble. Yeah, it's unbelievable. So he said, I was raised up in this. Entonces dijo, yo fui criado en esto. But Pero all the same time,
al mismo tiempo, the Gaudiya Vaishnavas, los Gaudiya Vaishnavas, they were drowning in Madhurya Ras. ellos estaban ahogando en Madhurya Ras. Vanchitoshmi, Vanchitoshmi, Vanchitoshmi. I was cheated, I was cheated, I was cheated. Yo fui engañado, yo fui engañado, yo fui engañado. Yeah, so he then took shelter of Lord Chaitanya. Entonces él tomó refugio en el Señor Chaitanya He wrote beautiful poetry. y escribió hermosas poesías. In Krishna Gaura Lila, En el Gaura Lila, he is Prabodhananda Saraswati, él es Prabodhananda Saraswati, uncle of Gopal Bhatta. el tío de Gopal Bhatta. But in Krishna Lila, Pero en Krishna Lila, he is él es louder. Tungavidya. Okay. So, who's Tungavidya? Entonces, ¿quién es Tungavidya? One of the principal gopis. Yeah, Una de las gopis principales del lado de la Lita. yeah. There are 8 principal gopis in Vrindavan. Hay 8 gopis principales en Vrindavan. Can you name 2 of them? ¿Pueden nombrar 2 de ellas? Chitra, Huh? No. Vishaka. Lalita, No. This is a very common mistake. Es un error muy común. Radha, Radha, Chandravali, Chandravali, Palika, Palika, Tara, Tara, Shama. Shama. Yeah, these are all different gopis in Vrindavan. Esas son todas diferentes gopis en Vrindavan. And at least Radha and Chandravali, at least, Por lo menos Radha y Chandravali they have 8 expansions. tienen 8 expansiones Yeah, and they have different moods. y tienen diferentes humores. The gopis, Las gopis they made a very, very nice birthday party for Krishna. hicieron una gran fiesta de cumpleaños para Krishna. They've been cooking everything. Estuvieron cocinando They todo had a very, very funny drama they got ready to show Krishna. y prepararon una obra de teatro muy graciosa para mostrarle a Krishna. Then Mother Yashoda and Nanda Maharaj will be there. Madre Yashoda y Nanda Maharaj iban a estar ahí. They've taken 3 hours dressing Radharani in a casual fashion. O sea, les tomó 3 horas vestir a Radharani de una forma muy formal. Informal. Informal. Yeah, like that, right? It takes longer, no? O sea, Más tiempo para informal. más tiempo para Oh, formar. Radha, you look so nice. Oh, Radha, te ves tan hermosa. Oh, you like this? Oh, ¿te gusta esto? This is something I threw on. Like that. Oh, eso es algo que me puse así nomás. So then Krishna doesn't come, you know? Entonces Krishna no viene. Krishna is late, you know? Krishna estaba retrasado. So Radharani, Entonces Radharani her group, y su grupo they become furious, you know? se vuelven furiosos. When Krishna comes, they throw flower garlands at him, Entonces cuando Krishna vino le tiraban guirnaldas de flores a él. twist his ears. O sea, le doblaban las orejas. Yeah. But Chandravali's side, Pero del lado de Chandravali, they just look at the ground, you know? eso solo miraban en el piso. They'll scratch the ground with their O toenails, sea, rajaban el piso con sus uñas de los pies. cry, you know? Lloraban. Yeah, yeah. So different humors, you know? Entonces diferentes humores. Lalita, Shama, Palika, Tara. And I mean, Rupa Goswami mentions these Rupa Goswami menciona in esto the beginning of Nectar Devotion. al comienzo del néctar de la devoción. But Pero Radharani, Radharani she has this hot-tempered nature, tiene este temperamento muy caliente, you know, like Cuban, cubana, Cubana. cubana. And so she wants to serve Krishna. Ella quiere servir a She Krishna, wants to cook for Krishna. quiere cocinar para She wants to Krishna, sing for Krishna. quiere cantar para She Krishna, wants to dance for Krishna. danzar para She Krishna, wants to be a psychologist for Krishna. ser una psicóloga para Krishna, All at the same time. todo al mismo tiempo. So what happens? Entonces, ¿qué ocurre? Span. Huh? Span. Yeah, she blows up. Sí, explota. So she expands herself into 8 different forms. Entonces se expande en diferentes formas. Sudevi, Rangadevi. Rangadevi, Champakalata. No, Chi. no, otro. Ah, su. Sudevi, Rangadevi, Induleka, Vishaka, Vishaka, Radha, Lalita, Chita. close. No, Champakalata. Champakalata, Chitrago. Lalita, Chitra, Chitragopi and Tungavidya. Tungavidya. Yeah. So she's a little bit more neutral. You know? Entonces ella es un poco más neutral. If Krishna's late for some party, Y si Krishna se retrasó por alguna fiesta, Lalita is, chastising like anything. You know? Lalita lo va a castigar como nada. What else did you have to do, lover boy? ¿Qué otra cosa tienes que hacer, pequeño niño? no, lover. Niño amante. Yeah, like that.
But Tungavijaya is saying, give him a chance. You know. Pero Tungavijaya dice, dale una oportunidad. Something must have happened. Algo le debe haber ocurrido. Yeah, so she's more of that mood. Yeah. Ella es más de ese humor. Yeah. And so they were all contemporaries of Lord Chaitanya. Y entonces todos son contemporáneos del Señor Chaitanya. But we don't mention Prabodhananda Saraswati too much. You know. Pero no mencionamos a Prabodhananda Saraswati Bhaktivinoda demasiado. Thakur respects him completely. Bhaktivinoda Thakur lo respeta completamente. Maybe because we're following Lalita's background. Probablemente porque estamos siguiendo el pasado del humor de Lalita. So anyway, he became a follower of Lord Chaitanya. Entonces él se volvió un seguidor del Señor Chaitanya. And he wrote beautiful poems about Lord Y Chaitanya. él escribió hermosos poemas acerca del Señor Chaitanya. But he also wrote the Vṛndāvana Mahimamrita. Pero también escribió el Vṛndāvana Mahimamrita. Mahima means the glories. Mahima significa glorias. And Amrita means nectarian. Amrita significa nectario. And he wrote Shatakas. Y él escribió Shatakas. Gayam Vishnupad paramāṁ sa parirajagacharya ashtotara. Ashtotara Shata. Yeah. Shata means 100. Shata significa 100. Astotara Shata, 108. Astotara Shata, 108. So he wrote Shatakas. Entonces él escribió Shatakas. 100 verses about the glory of Vṛndāvana. 100 versos acerca de las glorias de Vṛndāvana. But we have like 25 of them or something. Pero tenemos solo 25 de ellos. So how many verses is that? Entonces, ¿cuántos versos son? Over 2,500. Más de 2500. Yeah, they're so nice. Sí, están agradables. They were online, Estaban online, but I don't know if they have them or not anymore. pero ya no los tienen más. But I have kind of copy. You know. Pero yo tengo una copia. Kṛṣṇa translated them. Y Kṛṣṇa translated them. cuya Kaṭha los tradució. Yeah, devotee. Very nice. Yeah. Muy agradable. And so he says, Entonces él dice, Lord Chaitanya's lotus feet are far away. los pies del loto del Señor Chaitanya están muy lejos. The Kali Yuga is advancing very rapidly. El Kali Yuga está avanzando muy rápidamente. Yeah. Where can I find shelter? ¿Dónde puedo encontrar refugio? Oh fool, Oh tonto, have you never heard the name Vṛndāvana? nunca has oído el nombre de Vṛndāvana. So he's a fanatic. Entonces eres un fanático. When you're on the Rajmanda Parikrama, Cuando estás en el Brahma-saṁhitā and Parikram, you go for 1 month, y tú vas por un mes you don't come back. y no regresas. Radhanath Swami, Radhanath Swami, they go out in buses o sea, salieron en colectivos and they come back. y regresaron. Or when you go on Lokanath Maharaj's Parikrama, Pero cuando haces el Parikram de Lokanath Maharaj, you don't come back. tú no regresas. Some people die in the Parikrama. Algunas personas mueren en el Parikram. Why not? ¿Por qué no? So you do your sankalpa, Entonces, haz tu sankalpa, promises, promesas. then we leave on Purnima and Kartik Entonces nos vamos en Purnima, en Kartik, and go to Mathura. y nos vamos a Mathura Spend 2 nights. y pasamos 2 noches. And very simple places, Goshalas. Entonces lugares muy simples, Goyalas, And it's all the way around Vṛndāvana. y luego es todo alrededor de Vṛndāvana, About 12 kilometers a day. como 12 kilómetros por día. Yeah, so that means it's altogether about 360 kilometers. Entonces son como 360 kilómetros Walking, caminando, barefoot. descalzo. Yeah, it's a very intense program. Un programa muy intenso. And when you come back, Y cuando regresas, you're so pious. o sea, eres tan piadoso Like Radha Govinda Maharaj. como Radha Govinda Maharaj, Very, very high class devotee. o sea, un devoto de muy elevada clase, He's Indian. hindú. Yeah, they were going to Vṛndāvana when he was 5 years O old. sea, él estaba yendo a Vrindavan desde que tenía 5 años. So I came back from the Parikrama, Entonces regresé del Parikram So he looked at me. y él me miró. He said, "Oh, you were on Lokanath Maharaj's Parikrama." Oh, tú estás en el Parikram de Lokanath Maharaj. So my obeisances. Oh, mis reverencias. So it's tremendously powerful. O sea, es tremendamente poderoso. So there's so many kinds of service. O sea, hay tantos tipos de But this servicios. is one very nice one. Pero este es uno muy bueno. Did Lord Chaitanya go on Rajmanda Parikrama? El Señor Chaitanya fue en Brahma-saṁhitā Parikram, Parikrama. Yeah. Chapter, what is it, 19? Capítulo 19. Yeah. He went to Vrindavan. Sí, fue a Vrindavan. And he visited all 12 forests like that. Y sí, visitó los 12 bosques. Yeah. So it's a very traditional activity. Esta es una actividad muy tradicional. And Prabhupada says Krishna is still playing there. Y Prabhupada dice que Kṛṣṇa todavía está jugando ahí. All it takes is a certain kind of vision. O sea, todo lo que se requiere es cierto tipo de visión. Prabodhananda Saraswati says, Prabodhananda Saraswati dice, if you go to Vrindavan Dham, si vas a Vrindavan Dham, how many people have been there? ¿cuántas personas han estado allí? Okay.
and then you want to go to any other place, y tú quieres ir a otro lugar, you are like somebody tú eres como alguien who is knowingly rejecting Mahaprasadam. que está rechazando Mahaprasadam adrede, Knowingly. sí, sabiendo, conscientemente, Yes. To eat the excrement of a dog. para comer el excremento de un perro. He's a fanatic. Es un fanático. So when you're on the Brahma-saṁhitā, Entonces cuando estás en el Brahma-saṁhitā you're Parikram, reading these things, you know. estás leyendo estas It's cosas, like very intense, you know. intenso. Okay. You can drink nectar with Indra. Puedes beber néctar con Indra. Cheers. Salud. What is this? ¿Qué es esto? You can embrace the breasts of the heavenly nymph Urvasi. Puedes abrazar los pechos de la ninfa celestial Urvasi. What is this? ¿Qué es esto? You can merge into the unlimited, eternal, absolute ecstasy of Brahman. Te puedes fundir en el éxtasis absoluto del Brahman impersonal. Eternal. El éxtasis eterno del Brahman impersonal. Yeah. What is this? ¿Qué es esto? The blades of grass in Vrindavan, La hojarasca de hierba en Vrindavan. they reject all these things. Ellos rechazan todas estas cosas. They spit on it. Ellos escupen en esto. So you're looking at the blades of grass. Entonces estás mirando la hojarasca de hierba de pasto. Yeah, it's a fact. Y es un hecho. Yeah. See, it's a beautiful description. Entonces es una descripción hermosa. When he starts his shatakas, Cuando comienza los yatakas, he said, taking shelter at the lotus feet of Lord Chaitanya, tomando refugio en los pies del loto del Señor Chaitanya, begging for the mercy of Sri Sri Radha Murli Manohar. begging, orando por la misericordia de Sri Sri Radha Murali Manohar. Yeah. I will now try and describe the glories of Vrindavan. Ahora voy a tratar de describir las glorias de Vrindavan. But who can go across to the other shore of the ocean of Vrindavan's glories? Pero ¿quién puede ir al otro lado de las orillas de las glorias de Vrindavan? Yeah, the Oceano, yeah. El océano de Vrindavan. Even Lord Shiva Incluso el Señor Shiva and Anantasesha, y Anantashesha, who've been describing the glories of Vrindavan. que han estado describiendo las glorias de Vrindavan, For thousands of miles, estuvieron a miles de millas for thousands of years, durante miles de años. have not been able to reach the limit of the Por glories of miles de Vrindavan. años y están a 1000 millas, no van a ser capaces de llegar a las orillas de Vrindavan. The most marvelous thing La cosa más maravillosa is Radha and Krishna. es Radha y Krishna. But Pero Radha and Krishna Radha y Krishna are amazed by Vrindavan Dham. están sorprendidos por Vrindavan Dham. You want to go there? ¿Y tú quieres ir allí? It's like tickets. So very beautiful, beautiful poetry. Entonces una poesía muy, muy hermosa. So he was writing this in different places. Él estaba escribiendo esto en diferentes lugares, In Vrindavan. en Vrindavan. It's hotter than it is here, no? Es, Mas Kali Kali. es más duro. Es más cálido que acá, ¿no? Es más cálido que aquí. Sitting under a tree. Sí, sentado debajo de un árbol. All they had was what's it called? Chatvato namase shamandalapati shrenyam sadatu shvat bhutmadina ganesha ko karunaya kopinta kanta shrita. The 6 Goswamis. Los 6 Goswamis, Prabodhananda Saraswati. Prabodhananda Saraswati, They were leaders of society. ellos eran líderes de la sociedad. Mandalapati. Mandalapati, Yeah, Rupa Goswami and Sanatana Goswami. Rupa Goswami, Sanatan Goswami. They were the chief ministers. Ellos eran los jefes de ministros Yeah, for Nawab Hussain Shah, de Nawab Hussain Shah, who was a very powerful person. una persona muy poderosa. He'd conquered, I guess, Bengal. He conquered Bengal. Él conquistó Bengal He was also then heading down to Jagannath Puri. y también se estaba dirigiendo hacia abajo a Jagannath Puri, Powerful, the king. un rey muy poderoso, Big kingdom. o sea, un gran reino. So he wanted Rupa and Sanatana Goswami to be the ministers of his kingdom. Entonces quería que Rupa y Sanatan Goswami sean los ministros de su reino. And they said, well, we can't do that, Y ellos dijeron, pero no podemos hacer esto, because we'll lose our caste, everything o else. sea, pero vamos a perder nuestra casta y todo eso, Because you're eating meat, porque tú estás comiendo carne, drinking alcohol. bebiendo alcohol. And he said, okay, Y él dijo, está bien, but until you agree, pero hasta que ustedes estén de acuerdo, I will kill one Brahmin every day. voy a matar un brahman a cada día. We agree. Bueno, estamos de acuerdo. So they were doing this. Entonces estaban haciendo esto. And they had unlimited wealth. Y tenían una riqueza ilimitada. There's no place in the world now No hay lugar en el mundo ahora as opulent as Bengal was at that time. como tan opulento como Bengal era en esa época. Gold,
oro, silk, seda, jewels, joyas, beautiful horses, o sea, hermosos caballos, fantastic medical knowledge, o sea, conocimiento médico fantástico, art, arte, music, música, poetry, poesía, architecture. arquitectura. It's Saturday night. Y el sábado a la noche, The government's closed for the weekend. o sea, el gobierno cerraba por el fin de semana. There's a party at Rupa and Sanatana's house. Había una fiesta en la casa de Rupa y Sanatan. Beautiful ladies are arriving. O sea, hermosas damas estaban llegando With their husbands. con sus esposos Beautiful silk saris. en hermosos saris de seda. These saris are so fine. Y los saris eran tan The finos, whole thing will pass through a ring like that. o sea, que todo el sari podía pasar por un anillo. Handmade. O sea, hechos a mano. Yeah, and they're coming in beautiful carriages. Y estaban viniendo en hermosas carrozas, Made from ivory. o sea, hechas de marfil, With matched horses. con Caballos. con caballos, con pares de caballos, Yeah, like that, making wonderful sounds. haciendo hermosos sonidos. And beautiful Urdu poetry. Y una hermosa poesía, Urdu. poesía ordú. Yeah. So this is what they were enjoying. Eso es lo que ellos estaban disfrutando. It's unbelievable. Es increíble, So fine. o sea, tan fino, But pero they weren't happy, no eran felices. so they gave up everything. Entonces renunciaron a todo And they were just living in Vrindavan. y estaban viviendo en Vrindavan. Kopina Kanta Shrital. Kopins is underwear. O sea, copins es ropa interior. So they had that, Entonces tenían eso and they had Kanta. y tenían una canta. What is Kanta? Una manta. Yeah? If you have a very old dhoti, Es como un doti muy viejo. if you have an old dhoti, Si tienes un doti muy viejo or an old sari, right? o un sari viejo, There's holes in it, right? hay agujeros. So you put one of those, Entonces pones uno de ellos, another one, otro another one, de ellos. and then you stitch it together like that. Entonces si lo coses, In English it's called quilting. El parche. Yeah? en inglés se llama Quilt? no sé, parche, Yeah. como un parche. Yeah. Cover the hole. ¿No? Yeah, because all the holes, they're lying on top of each other now, and so they... Es como coser dotis viejos uno arriba del otro. con agujeros. That's Kanta. Eso es una canta. That's all they had. Eso es todo lo que tenían. Kopina Kanta Shritao. O sea, copina canta shuita. And before they had all this opulence. Y antes tenían toda esta opulencia. Prabhupada says you can't give up something like that. O sea, uno no puede renunciar a algo así. You go crazy. Te vuelves loco. But they got something else. Pero ellos tenían algo más. Gopi Bhava, Rasamrita Bilahari, they were experiencing these navas of the gopis. Ellos estaban experimentando estas velocidades de las gopis. The coming and the going Estaban yendo y viniendo. of the tsunami waves. O sea, en las olas del tsunami, Yeah, of the gopis. de las gopis. Love for Krishna. Amor por Krishna. Yeah, so they were happy. Entonces estaban felices. Yeah, like that. Krishna consciousness La conciencia de Krishna is like nectar es como el néctar on the tongue of a dumb man. en la lengua de un hombre mudo. Yeah. He smiles and smiles Sonríe y sonríe and doesn't say anything. y no dice nada. So they were very happy. Entonces ellos estaban muy felices. And Prabodhananda Saraswati is trying to describe all this. Y Prabhupada Sarasvati estaba tratando de escribir todo esto. But he's writing all this poetry, Pero estaba escribiendo toda esta poesía. living under trees like O that. sea, viviendo en los árboles de esta manera. So he goes on maybe like for 20 verses sometimes. Y va así por ahí por 20 versos. This is Vrindavan, Esto dice Vrindavan. full of so many qualified girls, Está lleno de tantas chicas cualificadas. so expert in their beauty, O sea, están expertas en su belleza. their dressing O abilities, sea, en sus habilidades de vestir. their artistic O abilities. sea, sus habilidades artísticas. But they all pay their obeisances Pero todas prestan reverencia. to the lotus feet of my mistress. O sea, a los pies del loto de mi doncella. Yeah. And he starts to describe Radharani's qualities Y empieza a describir las cualidades de Radharani in 20 verses like that. como por 20 versos. And the Sanskrit is very elevated. Y el sánscrito es muy elevado. So it's very wonderful descriptions. Entonces son descripciones maravillosas. He says, Él dice, because of offenses, debido a las ofensas, all the holy places in Vrindavan, todos los lugares sagrados en Vrindavan they're retreating. se están retirando. If you come to the temple Si tú vienes al templo in Buenos Aires, en Buenos Aires and you see somebody, y ves a alguien he's brushing his teeth in the Charnamrita bowl, y se está lavando los dientes en el bowl del Charanamrita, yeah,
You're going to be disturbed, right? Probablemente te vas a molestar. It's not good for him. You know? No es bueno para él. Yeah. So the kundas in Vrindavan, Entonces los kundas en the Vrindavan, lakes, you know, los lagos, they're all like Charnamrita. o sea, son todos como Charanamrita. And that's what you see, right? Y eso es lo que tú ves. People brushing their teeth, you know, La gente lavándose los dientes, washing their hair, you know. o sea, lavándose su cabello. Yeah. So this is very, very offensive, you know. Entonces esto es muy And ofensivo. of course, they're going to get a reaction to this. Por supuesto uno va a tener una reacción por esto. Some gopis, some ladies in Ayodhya, Algunas damas en Ayodhya, they were attracted to Ram. You know. ellas estaban atraídas a Ram, They're feeling very ashamed, you know, estaban sintiendo muy avergonzadas because they're married ladies. You know. porque eran damas casadas, Yeah, but they wanted to be married to Ram. pero se querían casar con Ram. So Krishna told them, Entonces Krishna les dijo, all right, when I incarnate as Krishna, you can be married. ok, bueno, cuando me encarne como Krishna ustedes se pueden casar. So there was a king, Entonces hubo un rey, Maharaj, what's his name? He was from Sindhu, Sindh. él era de Sindhu, Maharaj Bimal, Maharaj Biman, from Sindhu Pradesh. de Sindhu Pradesh, And he had so many daughters, you know, y tenía tantas hijas, but he could not find any husbands for any of them, pero no podía encontrar ningún marido para ninguna de ellas. even though they're very nice. You know. Y ellas eran muy bonitas. So finally he hired an astrologer Entonces, finalmente él contrató un astrólogo to find out what was happening. para darse cuenta para ver qué estaba ocurriendo. And the guy said, Y el hombre le dijo, this is just insane. You know. esto es insano, But every single one of these girls pero cada una de estas niñas can only be married to God. puede casarse solamente con Dios. He said, the king was, oh my God. Entonces el rey estaba, oh mi Dios. Well, can you tell me where I can find God? Entonces, bueno, ¿me puedes decir dónde puedo encontrar a Dios? So the guy goes at it again. Entonces el astrólogo empezó a ver las So cosas. this is even more strange. You know. Y él dice, esto es más extraño aún. He's a cowherd boy in Mathura. Él es un vaquerito en Mathura. Okay. So the king sent a messenger to Mathura. Entonces el rey mandó un mensajero a Mathura And he had a description. y tenía una He looked descripción everywhere. y miró por todos lados. He was very depressed because he couldn't find God. Y estuvo muy deprimido porque no pudo encontrar a Dios. He was all going all through Kamsa's kingdom, O sea, ahí él se puso a buscar por todo el reino de Kamsa, talking with Kamsa. habló con Kamsa He couldn't find anywhere. y no pudieron encontrarlo en ningún lado. So finally he was leaving Mathura. Entonces finalmente él estaba dejando Mathura And he saw Krishna, y vio a the Krishna, cowherd boy. el vaquerito, And the description was perfect. y la descripción era perfecta. So he asked Krishna, Entonces le preguntó a Krishna, he said, are you God? ¿tú eres Dios? And Krishna said, Y Krishna dijo, so he said, all these girls are supposed to be married to you. oh, todas estas niñas se supone que se van a casar contigo. And Krishna said, Y Krishna le dijo, yeah, I know. sí, sí, lo sé, lo sé. Bring them here. Ok, tráelas aquí. So they all came. Entonces todas vinieron And they had a very, very beautiful wedding. y una boda muy hermosa. And after the wedding, Y luego de la boda, they were all dancing together. todos estaban bailando juntos. Because now the girls can all dance with their husbands. Porque ahora todas las niñas podían bailar con sus This esposos. was unbelievably beautiful. Entonces eran increíblemente hermosas, But they were perspiring. pero estaban transpirando. So through perspiration, their perspiration, Entonces su transpiración, they formed Bimal Kund. o sea, formaron el Bimal Kund. Do you know this? We've been there? ¿Lo conocen? ¿Han estado allí? It's in Kamyavan. Está en Kamyavan. It's right on the edge of the city of Kama. Está enfrente de la ciudad de Kama. Kama. But just as you're leaving the town. O sea, cuando estás dejando el pueblo. It's big. Es grande. Maybe like 200 meters across or something. Tiene como 200 metros, algo así. Many temples around it. Y hay muchos templos alrededor, Very deep. You know? muy profundos. So when you're bathing there, Entonces cuando te estás bañando allí, you're bathing in the perspiration of Krishna and the Bimal Gopis. entonces te estás bañando en la transpiración de Krishna y las Gopis Bhima. Yeah, so all these offenses are being committed to these places. Entonces todas estas ofensas están siendo cometidas en estos lugares. So because of that, Entonces debido a ello, all these holy places in Vrindavan, todos estos lugares sagrados en Vrindavan they retreat. You know? se retiran, They become covered. se vuelven cubiertos, So finally, hasta que at the finalmente, end of Kali Yuga, al final del Kali Yuga, all the places in Vrindavan are covered. todos los lugares de Vrindavan están cubiertos. Govardhan is going down, right? Está descendiendo, One mustard seed every day or something. o sea, una semilla de mostaza cada día. Yeah. When Krishna was there, Cuando Krishna estuvo allí, it was like 200 kilometers long tenía como 200 kilómetros de largo and maybe 70 kilometers wide. y como 70 kilómetros de ancho. That was Dwapara Yuga, Eso de la Dvapara Yuga, and everything's shrinking. y todo se está contrayendo. Yeah. So even 500 years ago, Incluso hace 500 años, Raghunath Das Goswami said, Raghunath Das Goswami dijo, all the Goswamis have left,
Todos los Goswamis se han ido. I can't maintain my life. No puedo mantener mi vida. I'm going to commit suicide. Voy a cometer suicidio. By jumping off Govardhan Hill. O sea, saltando de la colina de Govardhan. So if you commit suicide now, entonces si cometes suicidio ahora, by jumping off Govardhan Hill, saltando de la colina de Govardhan, you have to do it maybe 25 times or something. Tal vez lo tengas que hacer 25 veces. Yeah. So even 500 years ago, incluso 500 años, it appears that it was much higher like that. Aparentaba que era mucho más elevada. So it looks like entonces parece que we are among the last few generations que estamos entre las últimas generaciones who are going to see Govardhan Hill. Que van a ver la colina de Govardhan. My goodness. That's spooky. Yeah. So by the end of Kali Yuga, all these places are covered. Entonces para el final de Kali Yuga todos estos lugares van a estar cubiertos. Pero Bhagavad Saraswati says, Prabhupada Saraswati dice, there's one aspect of Vṛndāvana. Hay un aspecto de Vṛndāvana that remains accessible. Que se mantiene accesible, even to the end of Kali Yuga. Incluso al final de Kali Yuga. And that is, y ese es polvo. Yeah, the dust of Vṛndāvana. El polvo de Vṛndāvana. So there's nothing more merciful. Entonces no hay nada más misericordioso que el polvo de Vṛndāvana. Dogs rolling in it. Los perros están girando. People urinate on it. O sea, la gente orina en él. Spit on it. Escupe en él. But it still remains spiritual. Y aún así se mantiene espiritual. He says, él dice, if you roll, si tú giras in the dust of Vṛndāvana, en el polvo de Vṛndāvana, it will be very easy. Va a ser muy fácil for you to obtain the same destination. Para ti obtener el mismo destino. As that very fortunate handful of pearls. Que ese mismo puñado de perlas. Afortunadas. Que esas afortunadas puñado de perlas. That were personally made into a garland. Que fueron hechas personalmente una guirnalda. By Krishna's hand. Por la mano de Krishna. And hung around the neck of Radharani. Y fueron colgadas en el cuello de Radharani. If you roll the dust of Vṛndāvana, si tú giras en el polvo de Vṛndāvana, it will become very easy to obtain the same destination. Que va a ser muy fácil obtener el mismo destino. That's even better than this, right? Mejor que esto incluso. Hanging around Radharani's neck. O sea, estar colgado alrededor del cuello de Radharani. Let's hang out. Vamos a colgarnos un poco. Yeah. So very, very beautiful. You know? Entonces es muy, muy hermoso. Vṛndāvana Mahimamrita. And also difficult to translate. Y también muy difícil de traducir. Kṛṣṇa was a very unusual devotee. O sea, Kṛṣṇa era un devoto muy inusual. Yeah, he and Pushkar were in school together. Él y Pushkar fueron a la escuela juntos. Pushkar famous ISKCON artist, no? Pushkar es un artista de disco muy famoso. Many paintings in the books by him. Hay muchas pinturas en los libros de él. And he's still doing incredible paintings. Y él todavía está haciendo unas pinturas increíbles. So they were in school together. Entonces estaban en el colegio juntos. And when you start growing up, you know, cuando comenzaron a crecer in the United States, en los Estados Unidos, people started drawing unusual automobiles and stuff. La gente comenzó a dibujar automóviles inusuales. And he said, Kṛṣṇa had really strange automobiles. O sea, Kṛṣṇa estaba siempre dibujando automóviles extraños. And when he came to the temple, y cuando llegó al templo, it was crazy, you know. Estaba loco. And the devotees wanted him to go away. Y los devotos querían que él se vaya. Prabhupada said, no, let him stay. You know. Y Prabhupada dijo, no, dejen que se quede. So he started becoming, sane. You know. Entonces empezó a volverse sano. And he became one of the Sanskritists for Prabhupada. Y se volvió uno de los sanscritistas de Prabhupada. Prabhupada's books. Para el libro de Prabhupada. Then after Prabhupada left, y luego que Prabhupada se fue, he started translating all these books to Goswamis. Empezó a traducir todos estos libros los Goswamis. And people thought it was kind of Sahajya. Y la gente pensó que era como medio Sahajya. But other people said, well, if he doesn't do it, then people will go to Narayan Maharaj anyway. Y bueno, y si él no lo hace, la gente se va a ir a lo de Narayan Maharaj, entonces let him do it. Dejemos que lo haga. But don't advertise it so much. Pero no lo publiciten mucho. So he would translate about one book every 3 weeks. Porque él como empezó a traducir un libro cada 3 semanas. He had an apartment in the Los Angeles Temple complex. Él tenía un departamento en el complejo del Templo de Los Ángeles. So one room was his office. Entonces una habitación era su oficina. So you go there, you know. Entonces si tú ibas allí knock on the door, you know. Y golpeabas a la puerta. Kṛṣṇa, yes, what do you want? Kṛṣṇa dice, ¿qué quieres? He was just totally lucid like that, you know. Y él estaba completamente ido. So, well, I want to come to look at some of your books. Oh, bueno, vengo a ver algunos de tus libros. Well, here they are. Okay, bueno, están aquí están. Stacked up in boxes in his living room. Y estaban apilados en cajas. And then he washed his clothes, you know. Entonces él he had washed his clothes. Él había lavado su ropa. And then he had I guess what he had done, he kind of, they were like, in the hallway.
en el pasillo. Yeah, and they've kind of fallen over. They were kind of stacked up. Entonces había estado apilada y como que estaba cayendo. And they fell over, Sí, se cayó. And he never picked them up. Y nunca la había recogido. They've been walking back and forth on them like that for, I guess, like 6 weeks or something. Y estuvo caminando por la ropa así como durante 6 semanas. They were kind of merged into the carpet like that. Como que se habían fundido en la alfombra. So he just absorbed in his work. Entonces estaba tan absorto en su trabajo. And he, so you ask him, well, do you have, what's it called, what's it called? Chaitanya Bhagavat. Entonces le preguntaron, ¿tenés el Chaitanya Bhagavat? Yeah, it's here. Sí, es lo que tengo aquí. Yeah, and so there's also a translation by Sarvabhauma, right? Entonces sí, también hay una traducción por Sarvabhauma, ¿cierto? Yes. Sí. Which is better? O sea, ¿cuál es mejor? You want my opinion? ¿Tú quieres mi opinión? Yeah, Sí. mine. No, la mía. He's just very, very friendly, Sí, es muy amistoso. But he didn't waste any time on anything. Pero él no malgastaba el tiempo en nada. There was no mental speculation in his mind. No había especulación mental en su mente. You just had to talk directly about what you thought, everything else. Él hablaba directamente sobre lo que pensaba. So he translated all the works of the Goswamis. Entonces él tradujo todos los trabajos de los Goswamis. The Vedanta Sutras, everything Los else. Vedanta Sutras, todo. And then he wrote his own poem Y él luego escribió su propio poema about Vrindavan. acerca de Vrindavan. He got throat cancer, Y le agarró cáncer de went garganta. to Vrindavan, Se fue a Vrindavan. and after about 4 months left his body. Y como por después de 4 meses dejó su cuerpo. Yeah, but not a very painful thing at all. O sea, no fue una cuestión muy dolorosa. Yeah, like that. So he's a very unusual person. Entonces, una persona muy inusual. What's the devotee? Sarvabhauma, I think? Otro devoto, Sarvabhauma, creo. Because Kṛṣṇa wasn't that good of a Sanskritist in some ways. O sea, porque Kṛṣṇa no era muy bueno con el sánscrito y todo eso, de alguna manera. He knew it. Él lo sabía. He knew there were many mistakes in his books like that. Él sabía que había muchos errores en sus libros. But so he didn't correct the spelling mistakes. Entonces él no corrigió los errores de ortografía Yeah, and the grammar mistakes. y los errores gramáticos. Yeah, but then there were also these translation mistakes. Y también había errores de traducción. So the devotees told him, Entonces los devotos le dijeron, at least you should correct the spelling and things like that. al menos que corrijas la ortografía y estas cosas. And he said no, Él dijo no, because then people will think it's a finished thing. But if we're sincere, pero si somos sinceros, Kṛṣṇa in our heart Krishna en nuestro corazón will give us intelligence. nos va a dar la inteligencia. So of course that comes by chanting. Entonces esto viene por el canto. Yes, we have to be careful, Entonces debemos tener cuidado to do the right thing in the spiritual world. para hacer las cosas adecuadas en el mundo espiritual. It's lunch for Radha and Kṛṣṇa. Está el almuerzo para Radha y Krishna. They're coming out of the river. Están saliendo del río. We have to put on new clothes. Se están poniendo ropas nuevas. Yeah, and the gopis are arranging the table. Y las gopis están arreglando la mesa. And you're arranging the table. Tú estás arreglando la mesa. You're a gopi. Tú eres una gopi, Little gopi. una pequeña gopi. Knives, Cuchillos, forks, tenedores, 2 kinds of spoons. 2 clases de cucharas. And you look at Lalita. Tú miras a Lalita, She raises her eyebrow 2 centimeters, 1 centimeter. o sea, y ella eleva su ceja 1 centímetro. You know, how you're setting the table. No sé cómo estás poniendo la mesa. And you're not in Vrindavan anymore. Y tú no estás en Vrindavan más, You're in Ayodhya. estás en Ayodhya. So many fine things. Hay tantas cosas muy finas. So we take shelter in the holy names. Entonces tomamos refugio en los santos nombres. From Lord Nityananda, El Señor Nityananda, Lord Balaram. el Señor Palabra. Yeah, Balaram is so essential in Vrindavan Sí, Palabra es tan esencial en Vrindavan to understand these things para entender estas cosas and get proper shelter. y tomar el refugio adecuado. Finish it. One devotee. Un devoto, What's his name? That was his name. Very nice devotee. un devoto muy agradable, In Canada. de Canadá, French Canadian. franco-canadiense. What's his name? Anyway, so he was like, fired up, brahmachari. Era como un brahmachari muy encendido. He won the marathon 1 year after he joined or something. O sea, ganó la maratón un año después que se unió. So all the devotees were going to go to Vrindavan. Entonces todos los devotos iban a ir a Vrindavan In 1978 or something. en 1978, algo así, 1980. 1980. So he went with them. Entonces él fue con ellos. And they got to Vrindavan. Y llegaron a Vrindavan, They got their rooms. estuvieron en sus cuartos. And he thought, Y él pensó, okay, I'm going to go do some book distribution in uy, Vrindavan. voy a hacer distribución de libros en Vrindavan. Enlighten people.
así, y iluminar a la gente. So he went out in front of the Krishna Balaram temple. Entonces fue alrededor del templo de Krishna He Balaram stopped one Brijbasi going by. y paró un Brillabasi que estaba caminando por allí. And he said, Y él dijo, this book is about Krishna, oh, este libro es acerca de Krishna, Supreme Personality of Godhead. la suprema personalidad de Dios. So the Brijbasi looked at the book, Entonces el Brillabasi miró el libro He said, here, y dijo, aquí, he's one of us. él es uno de nosotros. So he said he was so shocked, Y él dijo que estaba tan choqueado, because the guy was totally serious. porque el hombre estaba completamente serio. So he's looking around like that. Estaba mirando alrededor, You see, he ran back into the temple. volvió a correr al templo, He was looking out the fence like that. estaba mirando así en la cerca. Wow, yeah. So we need a shelter, Entonces necesitamos un refugio. So Prabhupada, Ir a Prabhupada. and then we can begin to appreciate Y this. podemos empezar a apreciar estas cosas. He's representative of Nityananda. Él es el representante de Nityananda. So any comments? Algunos comentarios. Anybody have any experiences in Vṛndāvana? ¿Alguien teniendo experiencias en Vṛndāvana? No? Yes, yes. Bueno, Maharaj, entonces sería ofensivo bañarse en el Radha Kunda. Oh, wow. Big question. Una gran pregunta. The different people in ISKCON argue about these different ways. O sea, diferentes personas discuten el ISKCON de diferentes formas. In Upadeshamrita, El Upadeshamrita it says we should bathe there. Dice que uno debe bañarse allí, In the company of the gopis. en la compañía de las gopis. But then, Pero luego, as I know the history, como yo conozco la historia, the devotees started becoming, offensive. los devotos empezaron a volverse ofensivos. They're playing water polo Ellos estaban jugando el waterpolo in Radhakund. en el Radha Kunda. And Prabhupada was disturbed by this. Y Prabhupada estuvo molesto por esto. He said, my spiritual master, Él dijo, mi maestro espiritual he would never put his feet in Radhakund. nunca puso sus pies en el Radha Kunda. When you are kicking Radhakund with your feet, Cuando estás pateando el Radha Kunda con tus pies, you are kicking Srimati Radharani in the body. estás pateando a Srimati Radharani en el cuerpo. That's just told devotees they shouldn't bathe in Radhakund. Y entonces le dijo a los devotos que no deberían bañarse en el Radha Then Kunda. they were asking, Entonces estaban preguntando, if we're respectful, can we do it? ¿y si somos respetuosos podemos hacerlo? I said, all right. Y dijo, está bien, We'll be very respectful. pero debe ser muy respetuoso. So, different devotees do different things. Entonces diferentes devotos hacen diferentes cosas. It can get very personal. Es muy personal. It's a very unusual place. It's very hot. Es muy cálido. There's the Guinness Book of Records, En el libro de Guinness Record and this describes Govardhan describe a Govardhan as the hottest known inhabited place on earth. como El lugar más caluroso sobre la tierra. el lugar más Habitado. caluroso, el lugar habitado más caluroso sobre la tierra. So one devotee, Guru Das, Un devoto, Guru Das, he asked Prabhupada, le preguntó a Prabhupada, why is it so difficult to stay in Govardhan? ¿por qué es tan difícil permanecer en Govardhan? He said, because Krishna wants to see if you're serious. Porque Krishna quiere ver si sos serio. Yeah, I don't know, maybe 140 degrees Como 140 grados Fahrenheit. Fahrenheit. Yeah, what is that? It's ¿Cuánto es? 55 degrees. Como 55 grados The daytime. durante el día. And then at nighttime, Y durante la noche it cools off. se pone refresca, It goes down to like 50 degrees. como a 50 grados. Yeah. And then Y luego, you have mosquitoes, mosquitos. and you're in Radhakund. Y tú estás en el Radha Kunda. The electricity is not very steady there. Y la electricidad no es muy fija allí. So about 1 o'clock in the morning, Como a la 1 de la mañana, 50 degrees, 50 grados, the electricity goes off. y la electricidad se va. The fan stops. Entonces los ventiladores se detienen. And the mosquitoes are very small. Y los mosquitos son muy pequeños. So you have to get a finer mosquito net. Entonces necesitas una red de mosquito más fina. And then you start getting tuberculosis on your back. Y luego empiezas a tener tuberculosis en tu espalda. You have to go to the hospital. Tienes que ir al hospital. Yeah, but I won't be Radhakund. Porque voy a permanecer en el Radha I Kunda. will die here. Voy a morir aquí. Yeah. Go ahead, Krishna. I don't care. Continúa, Krishna, no me importa. Yeah. Sridhamana Maharaj, Salud Damodar he Maharaj. took over 2 Manipuri temples there.
O sea, él tomó 2 templos manipuris. One of his disciples, Uno de sus discípulos, Sukadeva, Sukadeva, he was helping with the reconstruction. él estaba ayudando con la reconstrucción. Yes, it's a lot of work. Porque hay mucho trabajo. So he was there for maybe 2 days. Y él estuvo allí por 2 días. And there was a Brisbasi Pujari. Y había un Pujari And Grishabasi. they've been taking care of the deity for many generations. Y habían estado tomando cuidado de la deidad por muchas generaciones. So Sukadeva told me he was lying there, Entonces Sukadeva me dijo que él estaba allí acostado during the sentado, daytime, durante el día, taking a little rest. tomando un descanso. And he felt something funny on his ankles. Y empezó a sentir algo extraño en sus tobillos. He looked up, Y miró, there was this big green snake, y había esta serpiente verde, about this long, como de este largo, going across over his ankles like o sea, yendo por sus tobillos. So he just laid there, Entonces él estaba allí recostado. And after she went by, Y luego que ella se fue, he ran to the Pujari, se fue corriendo al Pujari. Big snake. Una gran serpiente. Oh yeah. Oh, sí. Sí. Gopika Dasi. Oh, sí, Gopika-dasi. She never bothers anybody. Nunca molesta a nadie. She just looks for mice like that. O sea, simplemente está buscando ratones. Yeah, so unusual place. Es un lugar muy inusual. Radha Kund. Of course, Vṛndāvana is unusual too. Y sí, Vrindavan es muy inusual. How long were you there? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? 2 years total, no? Going No, en Vrindavan. in Vrindavan, less. 3 cartas. No, 2. Three cards, different months. In total, maybe. Did you see Krishna? ¿Viste a Krishna? In the form of the deity. Did you have any mystical experiences? ¿Has tenido alguna experiencia mística? I feel that even the animals will connect in different way than me. Yeah. Yo sentía que los animales conectaban incluso de diferentes maneras que yo. Vrindavan is a circus. Vrindavan es un circo. You just sit down one place, Tú te sientas en un lugar and all these things happening. y todas estas cosas ocurren. I was walking one time Yo estaba caminando una in vez the Loy Bazaar, en el Loi Bazar. and you have little shops, Había pequeños And the negocios front comes down like that. y el frente se cayó The guy will be sitting there, y el hombre estaba sentado allí selling his things. vendiendo sus cosas. And they have open desagua, Entonces abrieron el desagüe, avyakto, no? estaba abierto. Yeah, so like that. So I was walking, Entonces estaba caminando and one man was sitting there, y un hombre estaba allí sentado and he had some gur, y tenía un poco de gur piled up like that. apilado allí And there was a rock on the street. y había una roca en la calle Chankaka. So there was one puppy. y había un pequeño He cachorrito was standing on the rock. que estaba parado en la roca He was licking the gore like that. y estaba chupando el gur así And the guy couldn't see him, y el hombre no podía verlo. So I clapped my hands, Entonces yo aplaudí And then the puppy just fell over like that in the gutter, y entonces el perrito se cayó así en el agua Yeah, he was lying on his back, y estaba, o sea, recostado sobre su espalda smiling like that. sonriendo He must have been doing it for a long time. y debería haberlo estado haciendo por un largo tiempo. Another time, Otra vez one goat, una cabra she was eating some garbage, estaba comiendo algo de basura, remnants. remanentes. Yeah, there was a little monkey, Había un pequeño mono, He pulled my hair on her tail, o sea, y le tiró un pelo de su cola and she looked around at that, y ella se dio vuelta And the monkey, y el mono like this, está así. So she started eating the vegetables again. Entonces ella comenzó a comer los vegetales nuevamente And pulled another hair like that. y el mono le tiró otro pelo And she looked around again like y that. ella miró así alrededor He's sitting there, y el mono estaba allí. So the third time, Entonces la tercera vez, she ran away like that. o sea, se fue corriendo And the monkey just started laughing, y el mono se empezó a reír. Very unusual O place. sea, es un lugar muy inusual. Yeah. Even the robbers and thieves, Incluso los ladrones allí, the murderers, los asesinos, they're not ordinary people. no son gente ordinaria. I remember once a monkey, Oh my goodness. maybe tal vez se había electrocutado. Oh, sí, yeah. I suppose because it was very weak. Yeah. One Brajavasi, Castellano. un Brajavasi, una persona ahí, pasó todo el día custodiando al mono, Yeah. de que los canchos ni los perros lo molesten y pueda dejar el cuerpo tranquilo. Le cantaba. Y le cantaba.
Yeah, we should. That's ¿Cuánto incredible. tiempo nos quedamos? Mucho seguido. Yeah. One monkey fell down. Un mono se cayó. Yes, Mayapur. Mayapur. What is the relationship between Mayapur and Vṛndāvana? ¿Cuál es la relación entre Mayapur y Vṛndāvana? Mayapur es un lugar confidencial de Yeah. Vṛndāvana. Krishna wants to understand Radharani. Krishna quiere entender a Radharani. She's a fanatic. Ella es una fanática. Can't understand why she loves him so much. No puede entender por qué ella lo ama tanto. Yeah. So she asks the gopis, Entonces le pregunta a las gopis, Lalita Vishaka, Lalita Vishaka. and they say, well, it's hard to explain. Bueno, es difícil de explicar, Unless you're a girl, you know. al menos que eres una niña. So they go to some confidential place Entonces lo llevan a un lugar confidencial and talk about this. y empiezan a hablar de And esto. that's Mayapur. Y eso es Mayapur. Yeah, it's a confidential part of Vṛndāvana, Es una parte confidencial de Vṛndāvana, where Krishna is trying to understand the mood of Radharani. donde Krishna finalmente entiende el humor de Radharani. Yeah. So we were in Mayapur one time. Entonces estábamos en Mayapur una vez. But also, you know, unusual pastimes there. También hay pasatiempos muy usuales allí. Yeah. Vṛndāvana. Vṛndāvana. Prabhupada says, Prabhupada dice, go there, vayan allí stay as long as you can. y quédense tanto como puedan. But if you start to lose control of your senses, Pero si empiezan a perder control de sus sentidos, get out. váyanse, Because the reactions are so intense. porque las reacciones son tan intensas. Mayapur Mayapur doesn't take any offense. no toma ninguna ofensa, But pero then you don't know when you're committing offenses. no sabe que estás cometiendo ofensas. Yeah, so the combination is best. Entonces la combinación es lo mejor. Panchatattva mantra, Panchatattva mantra, Hare Krishna mantra, Hare Krishna mantra, Mayapur and Vṛndāvana. Mayapur y Vṛndāvana. And Y every one of our ISKCON temple, cada uno de nuestros templos de ISKCON, every corner is Vaikuntha. cada rincón es Vaikunta, There. como allí. Yeah. So, questions? Y me quedé pensando en el tema de las ofensas Oh, y a veces uno va y es muy ignorante de la variedad de ofensas que puede existir, ¿no? Uno trata de ir con alguien que tenga conocimiento, ¿no? Algo desagradable. Pero ¿qué puede uno hacer? Porque a veces inconscientemente comete ofensas. yeah. Entonces, ¿hay alguna manera de prevenir o subsanar eso? ¿Alguna manera de algo que se puede hacer, que pueda hacer uno más allá de que uno siempre trate de buscar ir con alguien que tenga más conocimiento que uno para que lo pueda incluir? Because again, it's like children. Como los niños, they don't know how to act like adults. no saben cómo actúan los So adultos. they do things improperly. Entonces hacen cosas de forma Yeah, inapropiada. that's not really offensive. Entonces no es realmente inofensivo. Yeah. And so then, you know, it's adjusted. Entonces se ajusta Yeah, like that. By our service. por nuestro servicio. Yes, but as we advance, Pero a medida que avanzamos, then we understand how to do things properly. empezamos a entender cómo hacer las cosas apropiadamente. So usually, Entonces usualmente what we have to do lo que tenemos que is hacer just continue with the process. es continuar con el proceso. Yeah. And if we do commit any offenses to anybody, Y si cometemos ofensas contra alguien, yeah, then we try to, make an adjustment. tratamos de hacer algún ajuste. Ram told Lakshmana Ram le dijo a Lakshmana someplace, en algún lugar, there is no mistake that you can make no hay error que tú puedas cometer that you can't correct. que no puedas corregir. Yeah, you can always adjust things. Siempre podemos ajustar las cosas. So everybody is happy. Entonces todos están felices, But we have to do the work. pero tenemos que hacer el trabajo. And generally it's just following Prabhupada's process. Y generalmente es seguir el proceso de Prabhupada. Yeah, then everybody, adjusts things like that. Entonces todos ajustan las cosas así. Con las personas y con los lugares también como personas. See? Yeah. But again, we don't know. Pero de nuevo no So, sabemos. but when Prabhupada says what he says, Ravananda Sarasvati dice, oh most merciful Vṛndāvana, oh la más misericordiosa you Vṛndāvana, are the most merciful mother. tú eres la madre más misericordiosa. Please pick up this little child of yours, Por favor, levanta este pequeño niño de usted and who's been playing in the dirt of Maya, que ha estado jugando en la mugre de la sociedad de Maya and put him on your lap, y ponlo en tu regazo and give him the mercy of your milk. y dale la misericordia de tu leche. Yeah, so Vṛndāvana is so merciful. She Entonces, understands. Vṛndāvana también es misericordiosa, ella entiende, Yeah, so but we try to understand. pero tratamos de entender. Yeah, it's,
It takes some time. y toma algún tiempo. Yeah, it's very subtle. Es muy sutil. You're on the Brahma-saṁhitā. Yo estaba en el Brahma-saṁhitā There's one lady, y había una dama, she's Brijbasi. una Vrishabhasi. She was in charge of Prabhupada's rooms. Ella estaba encargada de los cuartos de Prabhupada. Yeah, like that and so on. So she was in the Brahma-saṁhitā one year. Entonces ella estaba en el Brahma-saṁhitā un año. I mean, you know, of course, we're all associated. Y todos nos estábamos asociando. Palika was her name. Palika era su nombre. And so then after the next year, Entonces el siguiente año, I saw her in the gift shop, in Prabhupada's rooms like that. y yo la vi en los cuartos de Prabhupada. She said, "Oh, hello, Maharaj." Oh, hola Maharaj. And I was, you know, feeling a little, you know, sannyasi like that. Y yo me estaba sintiendo como así como un sannyasi. Yeah, and she said, "Oh, Maharaj." Oh Maharaj. Yeah, because that's, you know, I'm not on that level. You know? Sí, en ese nivel. But she didn't take it, you know. Sí, ella no lo tomó como una ofensa. Because she understands, okay, I'm on the level of being a sannyasi and Ella entendió, ok, yo estoy en el nivel de ser un acting sannyasi, properly. actuar apropiadamente. And I'm not on the level of, you know, entering into the meadows of Vṛndāvana. No estoy en el nivel de entrar en las velocidades de Vṛndāvana. One time, Una vez, Bhakti Brinda Maharaj, Bhakti Brinda Maharaj, Ayodhyapati, Ayodhyapati, he was a brahmachari. hay un brahmachari, He was in Vrindavan for a long time. estuvo en Vrindavan por un largo tiempo. He was trying to buy some paneer Estaba tratando de comprar algún panir for a big festival. para un gran festival. It was like, you know, 40 kilos or something. Tal vez 40 kilos, algo así. The guy wanted to sell it for 25 rupees a kilo. Entonces el hombre quería vendérselo por 25 rupias el kilo. He wanted to buy it for 19, you know. Y él quería comprarlas por So they 19. were arguing, Entonces estaban you discutiendo. know, 25, 25, 19, 19, 20, 20, 24, 24, 21, 21, 23, 23, 21, 21, 23, 23, 21, 21, 23. 23. So finally Ayodhyapati Maharaj, Entonces finalmente Ayodhyapati Maharaj, he grabbed the Brijbasi, you know, o sea, agarró al Vrishabhasi yeah, and kissed him on the cheek, you know. y lo besó en la mejilla. The Brijbasi said, Y el Vrishabhasi dijo, "Oh, all right." ok, 22. ok, 22. Yeah, so Ayodhyapati Maharaj told me, you know, Entonces Ayodhyapati Maharaj me he dijo, said, Vṛndāvana Vrindavan is the land of lawless love. es el lugar del amor de Lalas, No, amor sin la ley. el amor sin leyes, Yeah, like that. el lugar de amor sin leyes. Yeah. But He's he's appreciating it, you know. Él estaba apreciando todo esto. Yeah. And the Brijbasis, they want to train you, you know. Y los Vrishabhasis te quieren entrenar. You can't enter into Vrindavan without the mercy of the Brijbasis. No puedes entrar en Vrindavan sin la misericordia de los Vrishabhasis. But they're not like, you know, negative type people. Pero no son gente de tipo negativo. Yeah, you want to be a Brijbasi? Entonces, ¿sí quieres ser un Vrishabhasi? Come on! Okay, ven. There's so much work to do. Así hay tanto trabajo para hacer. You do some of this work. Ok, tú haces algo de este trabajo. Yeah, this is very, very open, you know. Sí, es muy abierto. If you're sincere. Si eres sincero. Okay. Brijbasis are unusual. Los Vrishabhasis son muy inusuales. Yes. Fun loving. Yes. Okay. That's it. Y todos los Goswamis, ¿no? En realidad tienen el humor de las manjaris. That's okay, sí, más o menos, yeah. Well, not Lolita. Lolita's Saki. O sea, ¿cuál es la diferencia del humor de las manjaris y las sakis? The Manjaris are little girls. Las manjaris son pequeñas niñas 7 years old, 8 years de old. 7 y 8 años. They don't really know what sex is yet, you know. No saben realmente aún lo que el sexo es. Yeah. And the Sakis are older, you know. Y las sakis son más Of course, viejas. this is all totally transcendental. Y por supuesto, esto es todo completamente trascendental. So therefore, Por lo tanto, the Manjaris, los manjaris they can enter into pastimes pueden entrar en pasatiempos that even the Sakis can't enter into. que incluso las sakis no pueden entrar. But they enter into it in a very innocent fashion. Pero They enter into it in a very innocent fashion. entran en una forma muy Innocente. inocente. Like that. So, yeah. Yeah. Thank everybody. Quiero agradecer a todos. So Prabhupada ki jai. Krishna ki jai. At home, back to God. So now we should drink hot. John Nivas said, Jnana Nivas dijo, the fifth regulative principle, el quinto principio regulativo, drink hot milk, beber leche caliente, read the Krishna book, leer el Krishna Book and dream of Krishna. y soñar sobre Krishna. Krishna Bhagavan ki Ya, He likes it. su santidad, Hanumatpresaka Swami Maharaj. Ya.
should go in time. Tomorrow. Mañana a la mañana, 4:30, si quiere. Come join the frogs. Puede irse con las ranas. Perfect.